Bueno, les voy a compartir el video ahorita. Es un video introductorio, que si bien lo que dice ahí Yaret es para primaria, sí es para primaria, pero es un video muy explicativo para que usted ya tenga la idea de qué son las siglas y abreviaturas, pero cuando yo comience con el tema ya tenga identificado de lo que estamos hablando, y después cuando pasemos a los ejercicios se vuelve un poco más fácil hacerlo. Entonces voy a pasar ahorita, voy a desconectar mi cámara y mi micrófono. Recuerde que cualquier duda me la puede escribir o puede abrir su micrófono para preguntar. Hola, bienvenido a tu canal 1, 2, 3, Aprende Más. Hola chicos, quiero que observen estos dos textos para ver si pueden notar la diferencia entre ellos. En el primero van a encontrar palabras abreviadas y además siglas, y en el segundo vas a encontrar las palabras completas. Ahora sí chicos, podemos entrar en tema y conocer las siglas y abreviaturas. Las siglas son palabras nuevas que se crean habitualmente para designar un organismo o institución. Algunas de las características de las siglas son las siguientes. Se forman uniendo letras iniciales de varias palabras. Como son difíciles de leer, se deletrean. Se escriben con mayúsculas. No tienen puntos y no tienen plural. Adivina estas siglas. Banxico, ONU, CONACYT, DIF, INEGI, IMSS, Pemex. Las siglas Banxico se refieren al Banco de México, ONU, Organización de las Naciones Unidas, CONACYT, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, DIF, Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, INEGI, Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, IMSS, Instituto Mexicano del Seguro Social, Pemex, Petróleos Mexicanos. Ahora aprenderemos sobre las abreviaturas. Las abreviaturas son uno de los elementos más utilizados en los textos, que se pueden encontrar frecuentemente, por ejemplo, en las fechas y firmas de documentos tanto formales como no formales. Las abreviaturas se definen como una convención ortográfica que permite disminuir el tamaño de las palabras y hacer más breve un texto. Generalmente están formadas por las primeras letras y las últimas. Algunas características de las abreviaturas son las siguientes. Se presenta por medio de su letra inicial o acompañada por otras letras. Al final se escribe punto. Se escribe tilde si fuera necesario. Hay plural añadiendo o duplicando la letra inicial. No hay que confundir las palabras abreviadas con las otras palabras que son como mates, cono o boli. Ahora te invito a que adivines las siguientes abreviaturas. Estoy segura que conoces más de una. La primera es doctor, la segunda director, la tercera señor, licenciado, ustedes, avenida, atentamente y por último, código postal. Ahora te mostraré cómo formar el plural de una abreviatura. Si la abreviatura tiene más de una letra, se añade una S. Si tiene una sola letra, esta se suele duplicar. Y finalmente conozcamos la diferencia entre siglas y abreviaturas. Siglas. Está formada por letras iniciales de varias palabras. Todas las letras están escritas con mayúsculas, no tiene puntos y no tiene plural, mientras que las abreviaturas están formadas por su letra inicial o acompañada por otras letras. Tienen punto final y pueden tener plural. Recuerda que si te ha gustado o te ha servido este video, me gustaría saberlo con un like. Y si te gusta nuestro canal, te invito a que te suscribas, es gratis. Y para no perderte ninguno de nuestros videos, yo te invito a que des clic en la campanita. Que tengas un excelente día. Ahí veíamos un pequeño video introductorio sobre la temática que vamos a desarrollar. Es importante comprenderlo desde la perspectiva de que las siglas y abreviaturas no es lo mismo. Ya veíamos ahí las pequeñas diferencias, las diferencias que tiene cada una de ellas. Porque a veces nos pasa que cuando no las manejamos bien,
se confunden muy fácilmente. Entonces, por eso es importante entender como esas grandes diferencias que posee cada una para que usted también lo pueda, sobre todo, pueda realizar los ejercicios que aparecen en la guía que envié de este mes. Entonces, ahora voy a pasar a compartirles la presentación. Por favor, me confirman si les aparece. Sí, profe. Sí, me dicen, solo voy a tratar de ampliarla. Bueno, ahí ya la amplié y me dice, sí, ya les aparece. Entonces voy a iniciar a explicar el tema desde la perspectiva de esta presentación. Pongan mucha atención, ya les he dicho que si usted tiene alguna pregunta o duda, me la puede escribir a mi número, perdón, me la puede escribir aquí en el chat, ya estoy con el WhatsApp, en este chat de la videollamada que yo después regreso a verlas, o puede escuchar, puede abrir su micrófono, perdón, y me hace la pregunta directamente. Para los que acaban de entrar, por favor, escriban su nombre completo y número de lista porque después voy a tomar una captura del chat y si no aparece ahí, pues no va a aparecer en la asistencia. Recuerde que solo asistir, solo por conectarse a la clase, usted tiene un punto extra. Si a la hora que le pregunto algo, ya en la parte de los ejercicios, usted me contesta correctamente, tiene otro punto. Y esto ya serían 2 puntos para su examen, en este caso para el examen de trimestre, que sería ya sea la próxima semana o como les repetía al principio, les confirmaría más tarde cuándo iniciaría. Entonces voy a pasar a la definición. Recuerda las preguntas y dudas, ya sabe cómo hacerlas. La temática en sí son las abreviaturas y siglas, pero acá también voy a incluir los acrónimos, ya que estos también forman parte sobre estos aspectos. Vamos a ver, las siglas, acrónimo y abreviaturas son conceptos muy parecidos, pero existen diferencias entre ellos. Vamos a ver la primera. Las abreviaturas nos explica acá que es una letra o varias que se emplean en la escritura para presentar de manera breve una palabra, por ejemplo, tel por teléfono. Acá hay que tener claro que las abreviaturas nos ayudan en este apartado, sobre todo si ustedes se recuerdan el video que vimos anteriormente, nos hacían una diferencia entre en el primer apartado donde estaba abreviado y estaban utilizando abreviaturas y siglas, y en el segundo estaba todo completo. Entonces usted puede ver la diferencia en texto. Me refiero a diferencia en texto en el sentido de que donde se utilizan abreviaturas y siglas se utilizan menos texto, a comparación de que usted escribe completamente todas las cosas. Entonces, en ese apartado las abreviaturas nos van a servir, por valga la redundancia, para abreviar las palabras y así utilizar menos textos. Recuerda, sobre todo ahora que estamos o tenemos la mala costumbre o no tenemos el hábito de la lectura. Cuando usted lo veíamos, y yo le explicaba cuando veíamos la semana, bueno, hace como 2 clases sobre el periódico mural, y ahí ponía yo, por ejemplo, de que a la hora de elaborar un periódico mural no es recomendable solo escribir texto, tiene que ser atraído por imágenes, gráficos o cualquier otro elemento visual para que a la gente le llame la atención llegar a leer su periódico mural, porque usted solo pone letra, la gente solo pasa, porque tenemos la mala costumbre de no leer. Eso de forma general, ¿verdad? No leemos, no nos informamos, inclusive les decía yo, hay mucha gente en Facebook o en ciertas redes sociales que cuando ven un párrafo bastante largo, ni siquiera lo leen y solo comentan mucha letra. Que hacen meme, creo que lo han hecho, mucha letra. Como que poniendo esa comentario usted queda como inteligente, cuando al contrario queda como ignorante, porque ni siquiera se toma el tiempo de leer, ¿verdad? Entonces, a ese enfoque permiten, en este caso las abreviaturas, reducir el texto en ese sentido. Y ahí vemos el ejemplo que nos aparece en el caso de TEL, la T, la E y la L, por la abreviatura de teléfono. Y que también esas son muy importantes, sobre todo las abreviaturas de este tipo usted las va a encontrar en fichas o en hojas de inscripción. Por ejemplo, cuando usted se inscribe para en este caso, para ir a la escuela, obviamente como es un cuadro, puede ser solo una página, entonces para evitar ahorrarse espacio y que no salgan muchas más páginas de la hoja de inscripción, usted va a encontrar ahí muchas abreviaturas en
en el caso de teléfono, en el caso de que tel, por lo general se utiliza para un teléfono fijo, y así nos referimos a un teléfono móvil, se pone cel, ¿verdad? En vez de la T, la C. Y entonces ahí se puede ir viendo cómo esos son muy importantes, en ese caso, como les repito, para reducir texto. Ahora pasemos acá a los ejemplos que aparecen. Voy a ampliarlos un poco. Aquí tenemos unas abreviaturas como las más comunes. Nos habla acá que una abreviatura es una representación reducida de una palabra o grupo de palabras, lo que ya estaba explicando, ¿verdad? Y ahí tenemos, y en este caso, las abreviaturas, por así decirlo, siempre van a ir con puntos, porque eso implica de que yo he acortado esa palabra. Y vamos a ver la diferencia con las siglas, que están, por el contrario, no lo llevan. Por ejemplo, ahí tenemos el primero que nos aparece ahí es SR, que es abreviatura de señor, SRA, que es abreviatura de señora. O sea, cuando usted ya conoce a qué o qué palabra se está abreviando, cuando usted la encuentra en cualquier texto, usted solo va a encontrar SR y automáticamente su cerebro le va a indicar que eso es una abreviatura de señor, o en el caso que veíamos, SRTA, que es de señorita, DR, que es doctor, DRA, que es doctora, que en este caso hace una diferenciación entre género, ¿verdad? Recuerden que yo les hablaba, bueno, creo que con ustedes no, pero cuando nos referimos a género, nos referimos específicamente a las palabras, si las palabras son de género masculino o femenino. En este caso, la palabra doctor es masculina y la palabra doctora es femenina. Por ese sentido, es importante que también en la abreviatura se identifique esa diferencia, ¿verdad? En el caso que hablo de género, solamente es aplicable a palabras, pero si nosotros nos referimos a las personas, entonces ahí ya no va a ser género, sino que va a ser sexo, aunque la diferenciación va a ser la misma. Tanto el género como el sexo se diferencian entre masculino o femenino, pero yo voy a utilizar sexo para las personas y género para las palabras. Si no, solo vea el ejemplo, como le decía, de la ficha de matrícula. Ahí cuando le preguntan a usted qué es sexo, si es masculino o es femenino. No le dicen género, porque el género solo aplica para las palabras. No sé si Yaret tiene alguna pregunta, porque está levantando la mano. Como la palabra Estados Unidos, en Estados y en Unidos termina con S, entonces por eso en vez de solo llevar una E y una U, lleva doble E y doble U, ¿verdad? Sí, cuando se refiere a las abreviaturas. Porque está en plural. Sí, está en plural. Cuando se refiere a abreviaturas, no es lo mismo con las siglas que usted le va a... Bueno, en este caso, se pone doble porque se refiere a un nombre propio, que es el nombre de un país. Entonces, cuando yo digo, en este caso, que ya se fue hasta el último ejemplo que aparece ahí de Estados Unidos, si usted ve doble E y doble U, es porque el nombre de Estados Unidos está en plural. O sea, el nombre del país, Estados Unidos, en definitiva es plural, ¿verdad? Porque se llama así porque es una combinación de como de 50 o 51 estados que conforman el país llamado Estados Unidos. Entonces acá, como es un nombre propio, no le puedo agregar ese. O sea, no es como aquí, que en el caso que ponía el ejemplo de kilómetros, yo creo que lo vimos en el video, que si yo me refiero a un kilómetro solo pongo la K y la M. Pero si me refiero a varios, entonces voy a poner KMS, ¿verdad? Para hacer referencia a que son varios kilómetros. Entonces acá, como es un nombre propio, lo único que hace es como doblar la letra para simbolizar que yo estoy hablando de plural. Es lo que preguntaba Yaret. Vaya, aquí me quedé en doctora, seguimos en UD. Perdón, Yaret. No, sí respondió mi pregunta, gracias. Ah, bueno. De ahí la U y la D hace referencia a usted. Aquí solo veamos el ejemplo, acá no me había percatado de este ejemplo. Si usted ve UD, se refiere a usted, ¿verdad? Pero si yo me refiero a UDS, que es lo que explicaba con la palabra kilómetro en abreviatura, me refiero a ustedes, que ya es plural, pero como la palabra no es un nombre propio, por así decirlo, entonces yo puedo hacer esa diferencia entre singular, que solo me refiero a uno, y plural cuando me refiero a varios, que es la S. Pero en el caso, como explicaba anteriormente, de Estados Unidos, por ser un nombre propio, yo no voy a poner solo una E y una U y una S, por ejemplo. Porque
la regla ortográfica no me implica que unos nombres propios yo no los puedo abreviar de esa manera. Entonces, para evitar ese error, que si se comete así, entonces lo que hago es mejor doblar las letras o ponerlas dobles o duplicarlas, como se conoce, ¿verdad? Y por eso que usted tiene ahí 2E y 2U. Igual que los derechos humanos, no sé si se ha visto que los ponen dobles porque se refiere a varios. Igual que recursos humanos que ponen doblemente R y doblemente H. Porque los recursos humanos es en plural, no es a un recurso humano, sino que son varios recursos humanos. Y que por general recursos humanos implica como la oficina, por así decirlo, encargada de una empresa de reclutar al personal. Entonces, por lo tanto, por eso se refiere a varios, porque una empresa no va a funcionar solamente con una persona, sino que funciona con varias. Entonces, es el mismo caso de Estados Unidos. No sé si hay alguna otra pregunta con respecto a este primer apartado que nos aparece acá. Si no, continúo con el segundo. ¿Todo claro? Sí. Bueno, entonces voy a pasar al siguiente. Este primero que veíamos es el referido a las abreviaturas, ¿verdad? Vamos a pasar a las siglas. Acá nos habla que las siglas es una palabra formada por las iniciales de una expresión más larga. Por ejemplo, ONU, que si usted puede ver ahí, toda la regla general para poder diferenciarla de una abreviatura es que las siglas siempre se escriben totalmente en mayúscula, porque esta representa en este caso las primeras letras, la letra inicial de cada una de las palabras que conforman en este caso la sigla, ¿verdad? Y el ejemplo que nos aparece ahí, ONU, por organización, o sea, ONU simboliza Organización de Naciones Unidas. En este caso es importante también recalcar de que las siglas yo las voy a utilizar, por ejemplo, en un trabajo de investigación. Ahorita usted está en sexto, pero en el transcurso que usted vaya avanzando en su grado académico, ya pasa a tercer ciclo, después a bachillerato y posteriormente en la universidad, esperemos que todos vayan a la universidad para ser profesionales, usted ya comienza a hacer trabajos de investigación. En esos trabajos de investigación se utiliza mucho la sigla. En este caso, por ejemplo, si yo hago un trabajo sobre los derechos humanos, sobre la pobreza y cito a la ONU como un elemento fuerte que me define pobreza, por ejemplo, al momento de yo iniciar mi presentación, sí puedo poner Organización de las Naciones Unidas conocida por ONU, porque ahí hago la aclaración, ¿verdad? O pongo entre paréntesis ONU. Y ya posteriormente cuando yo vuelva a citarla más adelante en el trabajo, solo voy a poner ONU, porque yo ya aclaré la primera vez que la cité que ONU significa Organización de las Naciones Unidas. Entonces, por lo tanto, me permite que yo después que, si lo vuelvo otra vez a citar más adelante en el trabajo que estoy investigando, yo solamente voy a poner ONU y ya todas las personas cuando lean el trabajo van a saber que me refiero a esto, ¿verdad? Entonces, también son importantes en ese sentido. Ahora veamos este ejemplo, el ejemplo que nos aparece, lo voy a ampliar. Acá tal vez les puede parecer que no conocen algunas porque no son específicas de nuestro país, por eso, pero el punto que quiero que lleguemos es la importancia con respecto a cómo se utilizan. Aquí tenemos, por ejemplo, siglas y acrónimos, ¿verdad? MSP, Ministerio de Salud Pública, o OEA, Organización de Estados Americanos, y usted puede ver cómo todas son iniciales mayúsculas, y puede ver inclusive cuando ya se sabe el nombre completo, ¿verdad? CES, Consejo de Educación Superior, CIA, Agencia Central de Inteligencia, OTAN, Organización del Tratado de Atlántico Norte, BID, Banco Interamericano de Desarrollo, EICE, Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo, IPSI, Instituto Tecnológico Superior Ibarra, PUSE, Pontífica Universidad Católica de Ecuador, UNE, Unión Nacional de Educadores, FEIGE, creo que dice ahí, Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, no, FEUE, perdón, Federación de Estudiantes Universitarios de Ecuador, RAE, Real Academia Española, que en este caso la RAE es como la encargada de decirnos a nosotros, sobre todo los que hablamos español, si cierta palabra es correcta o cuál es el uso adecuado de la palabra. También es la que determina qué palabras o las reglas ortográficas también las determina esa organización, por así decirlo. Tenemos CIR, Comité Internacional de la Cruz Roja, IMI, Ilustre Municipio de Ibarra, GPI, Gobierno Provisional de
Imbabura. Esas siglas no pertenecen a nuestro país, por eso es que nos pueden parecer desconocidas. Pero comúnmente, por ejemplo, usted puede ver cuando yo le comento algo en el grupo y les digo, es que fíjese que el Minet ha dicho esto. Usted puede darse cuenta que muchas veces yo les comento ahí, no, es que el Minet, por ejemplo, hoy que estuvieron con la prueba diagnóstica, ajá, es que el Minet, les decía yo, ha mandado una prueba diagnóstica, pero no es que va a hacer nota, sino que solamente es para verificar el aprendizaje que usted tuvo el año pasado. Y usted ve que cada vez yo pongo Minet, ¿verdad? Entonces ahí lo que estoy utilizando son siglas que simbolizan Ministerio de Educación. Igual lo que acaba de decir aquí Yaret, PNC, que en este caso Yaret toda tendría que ir en mayúscula, que simbolizan Policía Nacional Civil. Y ahí veíamos, en el video veíamos ISM, creo que decía, en el caso del Instituto Salvadoreño del Seguro Social Mexicano. Nosotros aquí lo conocemos como IS, ¿verdad? La E, una I y 3 S, que significa Instituto Salvadoreño del Seguro Social, que son a todos los que están como que trabajan en lo privado y que les descuentan seguro, van a pasar consulta ahí. Entonces se puede ver cómo hay ciertas palabras que nos hacen esa referencia y que nos ayudan, como en este caso, como les decía yo, a reducir texto. No sé si hay alguna otra pregunta con el segundo punto que tocaba sobre las siglas ¿no? ¿Todo claro? Vale, aquí es importante que usted tenga clara la diferencia entre, lo primero, entre abreviatura y sigla. Ya vimos que la abreviatura solo nos ayuda o lo entendemos desde la perspectiva que es para reducir la palabra, ¿verdad? O sea, como acortarla, por así decirlo. Y en cambio la sigla, aparte de acortar la palabra, nos la hace de manera distinta a la abreviatura, porque aquí en la sigla usted solamente va a poner las iniciales de la palabra en general. Entonces ahí hay como una diferencia palpable o la que más se puede identificar. Bueno, como no hay ninguna otra pregunta, voy a pasar al siguiente, que son los acrónimos. Acá nos habla que los acrónimos se trata de una palabra formada no solo por las letras iniciales de un nombre compuesto. Un acrónimo se ejecuta a las leyes fonéticas del español. Son acrónimos RENFE, Red Nacional de Ferrocarriles Españoles, o RADAR, Radio Detección y Ranking, que está en inglés, ¿verdad? Y que usted, a diferencia de estas palabras, los acrónimos le van como a simbolizar otra palabra. O sea, como que la palabra en sí, que ya está resumida o abreviada, por así decirlo, le hacen referencia a otra palabra, que es la diferencia que usted tal vez puede tener como en este caso, ¿cómo decirle? Que se pueden confundir con las siglas, ¿verdad? Pero las siglas solamente son las iniciales de la palabra, sin formar ninguna otra palabra. En cambio, el acrónimo es verdad que acorta la palabra, pero forma otra palabra en ese sentido. Ahora veamos los ejemplos que aparecen acá. Acá, primero vamos a ver si sabemos diferenciar entre sigla y acrónimo. Lo voy a ampliar. Y aquí tenemos, puedo subir. Ahí. Tenemos, por ejemplo, sigla formada por las iniciales de una palabra, generalmente con mayúsculas y sin puntos. Tenemos DNI, que ya veíamos allá, FM, CD, DVD. Y los acrónimos son tipos de siglas que pronunciamos como una palabra. Son también palabras formadas con otras palabras. Tenemos RENFE, que veíamos allá, docudrama, ofimática, emoticón. Veamos los ejemplos que aparecen posterior. Ahí usted puede ver hasta ese apartado la diferencia entre sigla, abreviatura y sobre todo con acrónimo. Vamos a ver las reglas ortográficas para su uso, porque tampoco es de que yo las voy a usar a lo loco, ¿no? Que cada una tiene sus reglas ortográficas. La lengua actual empleado en mensajes y WhatsApp hace que usemos las abreviaturas de manera subjetiva y personal.
Pero para escribir una abreviatura correcta existen unas normas. La primera norma, por ejemplo. Quiero ver si la puedo poner acá. Sí. Después de una abreviatura siempre se pone punto o una barra como el ejemplo que aparece ahí. Recuerde que los símbolos no son abreviaturas. Por ejemplo, el signo del euro, aunque hay símbolos que parecen abreviaturas como la G de gramo, siempre se emplea la primera sílaba o la letra en el caso de LIC, ¿verdad? Por licenciado. Otra manera de utilizar una abreviatura es lo que llamamos acortamientos. Estos no llevan punto y son palabras nuevas. Sílabas completas, por ejemplo, en el caso de boli por bolígrafo o su forma plural bolis. A veces nosotros, por acortar palabras, también utilizamos como abreviaturas hechas por nosotros y que no están como registradas, por así decirlo, en la norma. Entonces, eso en el caso de boli, por eso lo explica acá. Entonces, yo no voy a estar poniendo boli y punto, porque no es una abreviatura aceptada para bolígrafo. Tal vez usted lo puede utilizar así y usted lo va a entender y su grupo de compañeros, pero no lleva punto porque no es una abreviatura aceptada como tal, como es el caso de la palabra LIC, por ejemplo. Sobre todo cuando usted va a la universidad y va a recibir clases por catedráticos, esa se vuelve como muy común porque usted no va a estar diciendo, por ejemplo, va a estar el catedrático explicando algo y le va a decir usted, licenciado tal, ¿me puede explicar otra vez esto? Sino que para evitar estar repitiendo licenciado tal, sino que solo dice LIC, ¿cree que me explica esto? Entonces ahí ya corta, ¿verdad? Que son como, si contamos las palabras, son 2, 4, 6, 8, como 11 letras y usted solo lo va a cortar a 3. Entonces es lo que la primera norma nos indica. Ahora veamos la segunda norma. También podemos emplear una letra supraíndice, recibe el nombre de letra voladita, por ejemplo, N con número por número. Y aquí ya nos simboliza en este caso. En lugar de escribir números, ya tenemos aquí solo la N y el cero arriba. Las abreviaturas conservan la tilde y el plural. Para indicar el plural debemos poner una S al final como página, por ejemplo, por páginas. También podemos duplicar la letra. En este caso, página, usted lo puede, digamos que si solo hace referencia a una página, solo va a poner PAG, punto. Pero si hace referencia, en este caso, como la palabra página lleva tilde, aunque yo la reduzca a 3, siempre tiene que poner la tilde, ¿verdad? Y la S, si son plural. Aunque ahora ya se utiliza mucho que si yo voy a abreviar la palabra página, solo pongo la P cuando me refiero a una página. Pero si me refiero a varias páginas, voy a poner doble P, que hace referencia que yo consulté varias páginas de un libro X. Y ahí nos hace la aclaración de lo que preguntaba Yaret anteriormente, ¿verdad? También podemos reduplicar las letras y así Estados Unidos se lee como Estados Unidos, ya que no es una sigla, sino un plural de una abreviatura, o también lo que decía de derechos humanos, DDHH por derechos humanos, porque en este caso son palabras en plural. Entonces, por el hecho que ya he explicado anteriormente, que no se les puede agregar ese porque son nombres propios o nombres de instituciones en el caso de los derechos humanos, o nombres de un país como en el caso de Estados Unidos, entonces lo que recomienda la norma es que usted duplique las letras. Y eso simboliza que me refiero a plural. En el caso de doble E y W, referencia a Estados Unidos. Y en el caso de doble D y doble H, a los derechos humanos, porque hace referencia a varios derechos, no solamente a uno. Bueno, vamos a pasar al siguiente. Ortografía de siglas y acrónimos. Muchas de las siglas aparecen escritas con mayúscula. Sin embargo, se permite escribirlas también en minúscula cuando se ha naturalizado su uso y es considerada una palabra. Algunas siglas se forman en otro idioma y luego se tradujeron. Eso ocurrió con la NATO, que es North Atlantic Treaty Organization, que se produjo por OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, o con SIDA, tal como hemos explicado antes, ¿verdad? Que la palabra SIDA significa síndrome inmune de deficiencia adquirida, pero que viene de una traducción del inglés. Profe, Dígame. yo le pregunté en el chat, ¿verdad? Si
Si 80, o sea, escribir el 80, una comita y la S es abreviatura de los años 80 o no es una abreviatura legal en realidad. En realidad, esa abreviatura es común, aunque no es muy aceptada porque en ese caso implica números, Jared. No letras como tal, como lo implican las abreviaturas. Sí es muy utilizado, por eso les decía yo, por ejemplo, en el caso de boli, que para abreviar bolígrafo, o sea, son abreviaturas muy utilizadas por nosotros, pero que según la norma no son catalogadas como tal porque no siguen el requerimiento que esto implica. Bueno, ahí tenemos la siguiente. Las siglas se leen como una sola palabra. ONU debe leerse ONU. O si resulta difícil pronunciarlas sus letras de tal manera que DNI se dirá DNI. Esto es la diferencia de las abreviaturas en las que debemos pronunciar la palabra de forma completa y así SRA se dirá señora, porque por ejemplo usted está leyendo un texto y le aparece SRA, no va a decir SRA Norma Aguirre, no, que usted ya sabe que esa abreviatura de señora, entonces en lugar de decir SRA va a decir señora Aguirre, porque es diminutivo de señora. En cambio, las siglas sí puede decir ONU, o puede decir ONU, en el caso también que pone abajo de DNI. O sea, ahí sí puede usted decir solo la sigla. Pero en el caso de las abreviaturas, cuando usted las lee, no va a decir solo, por ejemplo, LIC, en el caso de LIC que se refiere al licenciado, es para cortarlo. Pero el método de hacerlo de forma correcta, por así decirlo, tiene que decir la palabra licenciado. Las siglas forman una unidad indivisible, no podemos separarlas con un guión. En este caso, la palabra ONU no voy a poner yo ahí O-NU, sino que tiene que ser de una forma seguida para que pueda entenderse que es una sigla. La siguiente, no se marca el plural, no es correcto escribirse en vez de CDs con S, ¿verdad? Por ejemplo. También en eso se diferencian de las abreviaturas que, como hemos visto, sí llevan tilde y también pueden marcarse el plural. Cuando usamos una sigla desconocida, a su lado se debe consignar entre paréntesis el nombre completo que está abreviado con ella, siempre que sea la primera vez que la empleamos en un escrito. Las veces siguientes no hace falta explicar. Lo que yo les decía, en el caso de la palabra ONU, todos la conocemos, ¿verdad? Pero si yo, por ejemplo, en un trabajo de investigación utilizo otra abreviatura o alguna otra sigla, a la primera vez que yo la voy a utilizar, tengo que escribirla completa la palabra y entre paréntesis la sigla o la abreviatura que yo estoy utilizando. Y ya posteriormente que si yo le vuelvo a citar o le vuelvo a mencionar en el transcurso del trabajo, entonces ahí yo solo puedo poner la sigla o la abreviatura porque yo ya especifiqué anteriormente, como les decía al principio de la clase, ya especifiqué anteriormente a cuál me refiero, para que la gente que lea mi trabajo ya pueda entenderlo, ¿verdad? No solamente yo voy a decir, yo abrevié esto a mi manera, pero no expliqué qué para mí significa eso. Entonces la gente se va a confundir a la hora de leer lo que yo quiero recalcar, por así decirlo. Bueno, hasta ahí llega la presentación. No sé si hay alguna pregunta o duda al respecto. No, profe. Todo claro. Todo claro. Vale. Como todo está claro, hoy voy a pasar al apartado de los ejercicios y voy a ir preguntando uno por uno. Recuerde que en este caso es para que todos tengan oportunidad de ganar puntos extra. Si a la persona, démosles tiempo a la persona que yo le pregunto y si esta persona no contesta o me dice, no sé, profe, entonces el que me aparezca ahí, que levante la mano primero, le voy a dar la palabra para poder determinar a cuál se refiere. Y así todos tengan acceso a puntos extra y no solamente unos. Aquí me aparece ya, me confirman por favor si ya les aparece ahí. Sí, profe. Vale, permítanme un momento.
Gente, le dio el patatús al profesor, ya no se oye, hay que escribirle en el WhatsApp. Aquí estoy, Yare. Le dije que me permitieran porque recibí una llamada importante, por eso que no me escuchaba. Vale. Ahora, allá, no sé si me confirman ahí o ya me confirmaron. Si ya les aparece el apartado del ejercicio. Sí, profesor. Va, entonces voy a ir preguntando a uno según cómo me aparecen acá y si no me contestan, entonces voy a tomar primero al que levante la mano cuando yo haga la pregunta. Quien me aparece primero acá es Adriana Mendoza. Adriana, de la palabra de la sigla N o NIF o NIF, ¿con cuál usted relaciona su significado? Adriana, solo me menciona la palabra y yo lo hago aquí para ver si concuerda. Déjame que no me aparece. Adriana Mendoza, si no puede contestar, me dice no puedo y así le doy la oportunidad al otro que levantó la mano. Adriana, no. Bueno, ¿quién levantó la mano primero? Quiero ver si me aparece acá. Hazel. Es la del número de identificación fiscal, profe. Bueno, vamos a pasarnos ahí para hacerlo. NIF, la primera, ¿verdad? Número de identificación fiscal. Vaya, muy bien. Vamos a hacerlo aquí. Vaya, gracias, Hazel. Ahora voy con la segunda. Según que me aparece aquí, Ángel Antonio, la segunda ave. ¿Con cuál yo lo puedo relacionar? Primero esperemos de que Ángel me diga si puede o no. Alta velocidad español. Permítame que no la veo. Alta velocidad español. Sí. Vaya, la voy a relacionar. Gracias, Ángel. Ahora, Ashley Naomi, para usted la tercera. ITV, ¿con cuál la puedo relacionar? Sería con la inspección tecnológica, técnica vehicular. Técnica de vehículos. Así me dijo Ashley. Inspección técnica de vehículos. Lo voy a relacionar. Permítame que aquí me tengo que salir de la llamada para pasarme al ejercicio, por eso que me tardó un poco. Va acá. No pude. Vaya, ahora voy con... Según el orden que me aparecen acá. Carlos Ibarra, para usted, OMS. ¿Qué significa? Organización Mundial de la Salud. Muy bien, y que esa es muy conocida, sobre todo hoy durante la pandemia, ¿verdad? La hemos escuchado mucho, que es la que está dando como los parámetros para que podamos entender el virus de la pandemia que nos está azotando actualmente. Gracias, Carlos. Diana Brigitte, para usted, PVP. Diana. Sería precio de la venta pública. Venta pública, pero toda la... ¿Cómo quedaría la palabra? Porque recuerda que son tres, PVP. ¿Cómo sería? Diana, no sé si logra verlo ahí todo. Sería P de precio, B de venta y la otra P sería de público. De público, muy bien. Sería precio de venta al público. Ahora, Génesis Naomi. IVA. Génesis. Génesis. Sería impuesto sobre el valor añadido. Muy bien. Que nosotros acá lo conocemos en el país como impuesto sobre el valor agregado, que al final no solo cambia una palabra, pero que significa lo mismo. Que es lo que todos pagamos hasta por comprar un churro de 10 centavos, usted va pagando IVA.
y qué es lo que va a parar al Ministerio de Hacienda para que pueda ejecutarse los proyectos del país y que todos pagamos impuestos. Te iba de Génesis. Hazel, ahora le toca a usted, aunque contestó la otra, pero su palabra es eso. ¿Con cuál la puede, Es la de enseñanza secundaria obligatoria, profe. Muy bien, que esa es una abreviatura de España, así se le llama como lo que nosotros conocemos acá en el país como educación básica, para ellos es enseñanza secundaria obligatoria. Y la última, Snyder Eunice, DNI, ¿qué significa? Documento, noción de identidad. De identidad. Yo sé que está muy pequeña la letra, pero eso no lo leen bien. Sí, esa es. Que para nosotros acá es DUI, ¿verdad? Documento único de identidad. Este es en otros países. Yo creo que es en México y también, no sé si en España se llama igual. Bueno, muy bien, ahí ya hicimos la primera. Y solo nos falta el segundo para los que todavía no han podido contestar. Voy a bajar un poco acá para que lo veamos y ahí terminamos la clase de ahora. Las abreviaturas. Las anteriormente estábamos con las siglas. Jefferson López, ¿con cuál yo puedo o cuál es la abreviatura de firmado? Sí, Yaret, pero voy en orden. Usted me aparece acá de último. Yo voy a llegar donde usted. Y solamente le doy la palabra cuando a quien le pregunto no me contestó. Pero en este caso, todos me han contestado, pero ya voy a llegar donde usted. Ahorita voy por Jefferson. Jefferson López. Firmado, ¿con cuál los que aparecen en la siguiente columna yo puedo identificar que está abreviado? Jefferson. Con Atmo, profe. Con Atmo, seguro. No, en este caso levantó la mano primero. Diana Brigitte, ¿usted levantó la mano? Sería Fado. Algo así. Fado, muy bien. Ahí simboliza firmado. Vamos a ver. Muy bien, gracias Diana. Hoy voy según el orden que me aparece acá con Paola Mojica. Con usted, administración. ¿Con cuál lo puedo simbolizar su abreviatura, Paola? ¿O quién esté en el perfil de Paola? ¿Con cuál? Dígame. ¿Cómo? Byron, perdón. Ajá, pero por eso le digo, en el perfil de Paola, que me contesta en ese caso es Byron. ¿Con cuál yo puedo simbolizar la abreviatura de administración, Byron? Dígame, si no, pasaría quién tiene levantada la mano primeramente. Dígame, Byron. Aquí aparece que hasta levantó la mano, pero no sé si no sabe o no se le escucha. Entonces voy a pasar a los que me levantan la mano aquí. Hazel, ¿con cuál? Es Atmo, profe. Con Admo, muy bien, eso significa administración. Bueno, ya voy. Solo Yaret me queda. Vaya Yaret, apartado, ¿con cuál yo puedo hacer la diferenciación? ¿O cuál es la abreviatura? Es la abreviatura AP. De apartado es APTO. Apartado. La última que aparece ahí, muy bien. Esta, ahí está bien. Solo me quedan dos y terminamos. Voy a volver a regresar al principio porque ya les pregunté a todos. Cuando los que tienen levantada la mano, por lo que le levantaron, Paola Mojica, que en este caso es Byron. ¿Me puede decir, Byron, ya que no contestó la anterior, usted y ustedes cómo lo puedo diferenciar?
Byron, ¿o cuál sería en este caso? Byron no me contestó y alguien me puso ahí yo. Ashley, dígame usted. Sería B de Bell. Ajá, muy bien, porque nos está haciendo referencia a usted y a ustedes. Fíjense que en este caso es U. Aquí parece como B, pero es U. UD, UDS. Bueno, muy bien. Cualquiera puede decir que dice viuda o viudas ahí, pero no, simboliza la U. Y la última, al que le pregunte primero, avenida, ¿cómo lo puedo hacer? Ya quedó ahí, ¿verdad? ¿Quién me levanta la mano primero aquí? Sería A. La que aparece ahí, ¿verdad? A, B, D, A. Muy bien. A, B, D, A. Hasta ahí llega el ejercicio. Y solo voy a no sé quién escribió ahí, para ver. Yaret, sí, Yaret, en este caso hace referencia a eso, pero nosotros, recuerde que nosotros en el español de Latinoamérica no utilizamos el vosotros, sino que nosotros lo diferenciamos por el de ustedes. En el caso de los españoles, sí, cuando hacen referencia a vosotros, solo implica a los que se dirigen, no al que habla. Por ejemplo, si yo digo vosotros iráis al cine, significa que solo irán ellos, no me incluyo yo. No es como nosotros iremos al cine, o sea, yo también me estoy incluyendo. Pero nosotros en nuestro país no utilizamos, bueno, en toda Latinoamérica el vosotros no se utiliza, que queda como sustituido por la palabra ustedes, que es el caso que se especifica acá. Vale, entonces llegaría hasta acá, voy a dejar de grabar la clase porque ahorita voy con clase con los Adiós, profesor.